Bueno, yo soy María del Carmen Verdú de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. A nosotros nos parece que el chiste de mal gusto, la escena patética que vimos hoy por televisión, cuando la ministra Garré, entre toses y temblores, trataba de dar algún tipo de explicación mínimamente racional de lo que no es más que un hecho comprobado a través de los elementos que recién Miriam y Agustín reseñaban y que están a disposición de cualquiera que quiera tomarse el trabajo de ver esas causas judiciales. Eso se podría definir, si les hablara como abogada, con aquello de que a confesión de parte relevo de prueba. Me gusta más hablarles como militante y decir, como vengo diciendo desde temprano, el pez por la boca muere. Lo que hizo Garré fue, primero, reconocer la existencia del Proyecto X. Segundo, reconocer que no es una novedad, que no es un invento reciente, sino que existe como tal desde 2002. Y ubiquémonos en tiempo y espacio, qué sucedía en la Argentina en 2002, cuál era el nivel de movilización, de lucha de clases que había en aquel momento, inmediatamente después de las grandes crisis de fin de siglo y de las movilizaciones que culminaron con la caída del gobierno de la Alianza en diciembre de 2001. Nada más natural para el gobierno de transición con el que vino a recomponer la legitimidad de las instituciones de la democracia burguesa que instaurar un nuevo sistema de tareas de inteligencia superador de los que ya existían antes, porque los que estamos en esto desde hace algún tiempo podemos recordar los célebres informes en causas judiciales del DEPOC, el Departamento de Protección al Orden Constitucional de la época de Alfonsín y de los primeros años de Menem, los informes del Departamento de Seguridad de Estado, dirigido por Portaluri, el comisario Portaluri, o el comisario Cantalicio Bobadilla en otra época, ese con nombre de tango, en las postrimerías del gobierno de Menem, y por supuesto la seguidilla de informes de la CIDE, de otras fuerzas, incluyendo la Gendarmería, en infinidad de causas penales. A ver, 7 abogados militantes de Correpi estábamos en una lista del servicio de inteligencia del servicio penitenciario bonaerense, los servicios del servicio, les decíamos, en el año 2001, con la orden para todos los guardiacárceles del país de que se informara a la superioridad cuando cualquiera de nosotros entraba a un penal en la provincia de Buenos Aires. ¿Y a qué va un militante de Correpi a un penal de la provincia de Buenos Aires? O a ver a un preso político, o a recibir una denuncia por tortura o por muerte en la cárcel. Y lo que se informaba era el nombre del interno que habíamos entrevistado. Y eso también fue probado judicialmente. También lo hicieron saltar por el aire a Scheffer, el prefecto que dirigía en aquel momento la Secretaría de Inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense, y hoy parece que no ocurrió y que esta es la primera denuncia que hacemos sobre cómo el Estado nos espía. Y repito el término, el Estado nos espía. Este gobierno, como todos los anteriores, porque tienen que cumplir su rol. Y el pez por la boca muere porque la ministra Garré reconoció que hay una base de datos que tiene más de 35.000 informes y más de 25.000 de esos con nombre, apellido y demás datos de identificación personal. Dijo que entre ellos no había gremialistas, políticos, vaya a saber, a lo mejor para ella Hermosilla, o yo, o Miriam, o Agustín, o Claudia, o todos los que estamos en esta mesa, Cachito, por ejemplo, no somos ni políticos ni gremialistas con esa definición. Somos enemigos del Estado y por eso podemos estar en esa base de datos. Y seguro que estamos. Dijo que en más de 900 causas, 958 o 938 creo que fue el número que utilizó, se investiga específicamente temas vinculados con manifestaciones. Ese es el delito, la manifestación, la movilización, el reclamo, la protesta. Y que en más de 500, casi 600 de esas causas hay incorporados informes de este grupo de inteligencia de Gendarmería. Y habrá de policía en tantas otras, como los hemos encontrado sistemáticamente, la causa de la Casa de Salta de 2001, la causa de los escraches a Repsol de 2003 y 2004. En todas esas causas había informes de inteligencia. La del 22 de agosto de 2004, que nos costó 102 detenidos, allí fue todavía este organismo de la Policía Federal, el Departamento de Seguridad de Estado, el que acompañó los informes de inteligencia que concluían con que todos los nombres de las organizaciones que aparecían movilizadas ese día en repudio del representante del Fondo Monetario Internacional de Rato, en realidad eran frentes de masa de una única organización clandestina en las sombras,
Y entonces había que investigar a todos ellos, hubieran estado o no en esa movilización. Y sobre ese informe produjo detenciones y procesamientos en el entonces juez Galeano, el juzgado federal número 9. Entonces, esto no es una novedad, esto no es una exclusividad de este gobierno, sí es exclusividad de este gobierno la forma en que disfrazan lo de todos los días, lo que es historia permanente y cotidiana en la persecución a los luchadores, de política de seguridad, y nos hablan de estas prevenciones y de estas tareas a disposición y como auxiliares de la justicia. Justicia que nos dice que un trabajador ferroviario que reclama que se cumpla con el convenio firmado en el Ministerio de Trabajo comete el delito de extorsión. Y allá tenemos en La Plata no una, dos causas de trabajadores ferroviarios y organizaciones solidarias con ellos que están enfrentando esta gravísima acusación de extorsión, no por haber cortado una vía, sino por haber reclamado en una movilización que se cumplieran convenios de pase a planta permanente, de aumento de sueldos, etcétera, procesados porque para el juez es extorsión, es amenazar con un mal grave e inminente y obtener un beneficio patrimonial indebido, que un trabajador se le plante al patrón y le diga, mi trabajo vale tanto, vos dijiste que me lo ibas a pagar, ahora pagámelo, o reincorporá a los compañeros que despediste sin causa. Ese es el país en el que estamos viviendo, ese es el país que defiende la doctora Nilda Garré, que viene con experiencia en esto de espiarnos y de matar gente, porque así como ahora son responsables por la muerte de 17 luchadores en movilizaciones sociales, y no hablemos del muerto diario por el gatillo fácil y la tortura, ya se estrenó allá hace unos años atrás, unos 10 aproximadamente, cuando era la segunda del ministro Storani en Interior, que también tenía a su cargo las fuerzas de seguridad. Poca diferencia entre aquel tándem Storani-Garré con el actual tándem Aníbal Fernández-Garré. De manera que, más allá de que continuaremos, por supuesto, tratando de avanzar en la causa judicial, nosotros ponemos el acento en esta denuncia pública y agradecemos profundamente el interés de los medios, que es lo que nos permite llegar con estas verdades de a puños, que cualquier militante conoce, porque estamos entrenados para distinguir a los infiltrados, y muchos de ustedes nos han visto marcar, vos no sos periodista, andate de acá, en las movilizaciones, pero que lamentablemente no trascienden, salvo con episodios de esta naturaleza que adquieren mucha más visibilidad para eso que algunos llaman la opinión pública y que nosotros preferimos llamar la opinión publicada. Claramente, en la conferencia de prensa, la ministra Garré desnudó la falsedad de esta auditoría que dice haber llevado adelante, llegando a encubrir lo actuado en el Estado en épocas anteriores. Cuando la ministra Garré dice que el proyecto X, admite que el proyecto X existía desde el 2002, dice que a ella le consta que nunca se utilizó para movilizaciones obreras y populares. Esto es falso porque hubo una causa muy concreta montada sobre tareas de inteligencia en el 2002 sobre el movimiento piquetero que dio lugar a una denuncia del que era ministro de Seguridad en su momento, Vanossi, de Justicia, Vanossi, y que después no se transformó en una causa por sedición contra los dirigentes del movimiento piquetero por los acontecimientos que siguieron a la muerte de Costecchi y Santillán. Es la misma metodología, es falsa que la Gendarmería actúa como auxiliar de la Fuerza de Justicia, es como ya lo han especificado, actúan en una tarea preventiva que está claramente prohibida por la ley de defensa, actúan en forma previa, todavía tenemos muchas pruebas más para presentar en esa causa sobre acciones de Gendarmería con esta titularidad y esta forma de preventiva. En octubre del 2011, una movilización de los trabajadores del Correo Argentino de Moreno que no tuvo ninguna expresión en una causa judicial. Tenemos las filmaciones de la acción, digamos, de fotos y acciones de inteligencia de Gendarmería y de los infiltrados. Así, día a día, estamos obteniendo nuevas pruebas al respecto, que tendrán que la ministra dar explicaciones. Lamentablemente, estas tareas de inteligencia
están siendo legitimadas por todo el aparato judicial, y lo muestra el último fallo de la Cámara de Apelaciones Criminal de San Martín, en que avaló estas acciones de Gendarmería a pesar de la nulidad de las defensas. Entonces acá estamos ante una falsedad montada desde el Poder Ejecutivo a través de los ministros, tratando de encubrir lo que ya no se puede ocultar, es que continuamente las movilizaciones son objeto de espionaje. Parte de la información volcada en la causa Craft surge de tareas de inteligencia en las movilizaciones que se hicieron pidiendo justicia por la causa de Mariano Ferreira. Estos son los tipos de movilizaciones y acciones de los trabajadores que son investigadas y que son tomadas como base para el procesamiento de esos mismos luchadores. Hoy es el procesamiento y la persecución judicial. No sabemos para qué se van a utilizar esa información en el futuro y de qué forma.